Primeras civilizaciones del creciente fértil, Sumeria, Mesopotamia y Antiguo Egipto. Como ejemplos clásicos del despotismo hidráulico, Wittfogel y Godelier ponen a las consideradas primeras sociedades políticas de la historia surgidas en el creciente fértil. Cada una de ellas ha producido sistemas políticos y económicos diversos, influyéndose mutuamente, pero cada una con características particulares. Estas primeras sociedades despóticas e hidráulicas son Sumeria, Mesopotamia y el Antiguo Egipto, aunque hubo otras sociedades políticas contemporáneas a estas tres en aquellos tiempos. En esta misma zona geográfica, Elam, Israel, pueblos del mar, etc. Nos centraremos en estas tres por espacio y para ejemplificar con los casos más conocidos la forma económica del despotismo hidráulico. Los sumerios o sumer son considerados la primera sociedad política de la historia, la primera con categorías económicas estrictas, la primera con escritura, la primera con leyes, con propiedad privada, con dialéctica de clases y con política exterior. Abarcada el dominio de ciudades muy importantes al sur del Valle del Tigris y el Éufrates, Ur, Eridu, Larga, Uruk, Isin, Lagash, Hirsum, Umma, Adad, Nippur, Mari y Asur. Sumer es la primera civilización de la historia, pues el entretejimiento comercial y político entre estas ciudades produjo esta sociedad política hacia el año eh, 300, 3750 a.C. La evolución de la sociedad sumeria se estudia estableciendo la siguiente cronología. Periodo de Uruk. Del 3750 a.C. al 3150 a.C. El más pobre de todos en lo que respecta a la producción mercantil, sobre todo los objetos de metal, aunque sí hubo una gran producción alfarera y se registraron innovaciones técnicas como la rueda, el arado y la vela, así como la primera escritura y la primera forma de expansión imperial, con asentamientos sumerios en Asiria o en Susa, que eran centros importantes de paso y control de materias primas. Periodo de Hemdet, Nas, el 3150 al 2900 antes de Cristo, o antes de la era común, en el que aparece la escultura. Entraron en contacto con Egipto, al que se le transmitió la escritura jeroglífica, que luego estas alteraron. Periodo de dinastías arcaicas, 2000, el 2900 al 2334 antes de Cristo. Etapa políticamente convulsa en la que las ciudades estaban interconectadas a través de los canales de riego, rodeadas de estepas para la ganadería, había pantanos ricos en pesca, una planificación económica y religiosa centralizada, entretejida con una descentralización política entre ciudades y un enfrentamiento directo con el estado de Elam. Tras estas convulsiones surge el primer imperio efectivo de la historia, el Imperio Acadio, entre el 2334 y el 2192 a.C., llevadas por la necesidad de explotación de materias primas y de expansión de rutas comerciales desde ciudades de Mari, Kish y Elba, para asegurar el dominio económico, político y religioso sobre Elam y sobre los hurritas del norte. Los acadios dominaron Sumer y consiguieron establecer a muchos de sus miembros entre los funcionarios y escribas sumerios. Fue el rey Sargón I de Akkad el encargado de instaurar el imperio acadio sobre Sumer y, y otras tierras y su cuarto sucesor, Naram Sin, el primero en adoptar el papel
de rey dios, típico del despotismo hidráulico, y el primero en dominar toda Mesopotamia. A la caída del Imperio Acadio se produce el renacimiento de los sumerios en el siglo XXII al XXI a.C., durante el cual se renovaron los cambios y canales de comercio y comunicación. La burocracia se estableció el pago de tributos por turnos o bala entre Sumer y Akkad, en forma de cabezas de ganado. El resto de provincias se sometió a un tributo en forma de reglado en plata, ganado, pieles, etc. Dependiendo de cada región, el tributo lo controlaba y repartía la administración central religiosa en Nippur y política en Ur. El Estado controló férreamente toda la economía sumeria. La tierra se explotó a través de parcelas alargadas limitadas por un canal o acequia. Las tierras de gestión pública se sometían a un minucioso catastro con un cálculo preciso del rendimiento de las cosechas y se generalizaron aún más las tierras de propiedad familiar y en usufructo el crecimiento de las manadas también era controlado públicamente y se dosificaba el cálculo de la jornada de trabajo y la entrega de materias primas a los artesanos. Los mercaderes solo podían comerciar en cuanto el Estado les asignaba una cantidad determinada de mercancías a llevar en sus viajes con una obligación de volver con otras de valor equivalente, a entregar la administración. El Estado contaba con un archivo central de todas las operaciones económicas en forma de tablillas de arcilla depositadas en Nippur y en Ur. Sumer se centró en la zona cercana a la desembocadura del Tigris y el Éufrates. Toda la región entre ambos ríos y sus lados fértiles se conoce como Mesopotamia, es decir, toda zona no desértica del actual Irak y del noreste de Siria. Tras el imperio acadio y el renacimiento sumerio, la zona vio el auge, desarrollo y desaparición de una infinidad de sociedades políticas antiguas, todas con sistemas políticos parejos, sistemas económicos dentro del despotismo hidráulico, Sumeria y Mesopotamia. Además, son fuente histórica de numerosos episodios que a través de la Biblia cristiana y de la filosofía griega se convirtieron en antecedentes históricos de la civilización grecorromana y judeocristiana en la que nos encontramos. Estas entre las sociedades políticas más importantes del Mesopotamia destacan a Siria, que vivió tres etapas esenciales del periodo paleosirio, del siglo XX al siglo XXIV antes de Cristo, que predominó en ciudades-estados, imperio sirio de los siglos XXIV al X antes de Cristo. En pleno colapso de la Edad del Bronce y el imperio neosirio, del 911 al 612 a.C., en plena edad del hierro, etapa de máximo esplendor del pueblo asirio que llegó a dominar entre Utartum y el Tabal, al norte en Anatolia hasta el desierto árabe del sur, y desde Elam al este de Egipto al oeste. Destaca también la ciudad-estado de Babilonia, del 1792 al 539 a.C., cuyo esplendor se dio con el imperio caldeo entre el 626 y el 539 a.C. Tenemos noticias de que en Babilonia surgió una de las primeras familias de banqueros de la historia, los Murashum. Ya en Sumer surgieron los primeros prestamistas, acreedores que conseguían adeudar a personas que para pagar vendían su excedente agrícola o ganadero, sus tierras o incluso trabajaban temporalmente como esclavos. Las deudas se recogían en tablillas y gobernantes tuvieron que establecer leyes para evitar los abusos. Los murashú no solo eran acreedores de súbditos del Estado, sino también cobraban sus deudas
a reyes y ministros y varios representantes de la nobleza. En estos estados se perfeccionó el modelo del despotismo hidráulico, pues se construyeron diques y embalses por primera vez y el Estado se ocupa del mantenimiento de los canales más importantes para que no quedaran bloqueados por la arena. Se utilizó drenaje para evitar la salinización de las aguas. El transporte del grano después de aventar el cereal se transportaba por vía fluvial, se llegaba a sembrar entre 55 y 85 simientes por hectárea. Solo en Babilonia primó el cultivo de cebada para consumo animal y humano para hacer pan, la escanda para galletas y cerveza y el trigo. El aceite se obtenía del sésamo y también se cultivó mucho el olivo. Los tipos de ganado más criados fueron el bovino, el equino, el ovicarpino y el camelino. Los talleres artesanos y metalúrgicos, también centros de instrucción con aprendices y oficiales que desarrollaban una enseñanza práctica y oral. El tejido y trabajo de las pieles para vestidos, la cestería y el trabajo de madera en zonas montañosas, la fabricación de ladrillos, de barro para la construcción arquitectónica, la escultura, los fabricantes de recipientes y vasos con mortero, la talla de piedra y la artesanía metálica eran también sectores económicos. El carácter imperial de Asiria y Babilonia requirió una administración más centralizada y compleja, que se encargó de mejorar las vías de comunicación para el comercio y el desplazamiento del ejército. Se agilizó el transporte de tributos hacia las capitales y se aseguró el comercio a larga distancia. Por primera vez hay una jerarquía en la administración de los caminos. Los más importantes eran controlados por la administración central y los secundarios por la periférica. Las vías terrestres y fluviales se hacían listas de mercancías a transportar con contratos y cartas comerciales. El patrón de cambio era la plata en peso y la palabra para denominarla, capsu, pasó a ser sinónimo de dinero, aunque la primera moneda como tal se inventó en Lidia, Anatolia, en el año 600 a.C. El capsu era útil, sobre todo en los mercados a pequeña escala, en las plazas centrales o aledañas de los pueblos y ciudades, o en los mercados ambulantes para productos cotidianos, consumidos a pequeña escala. Se siguió utilizando el trueque. Se puede decir que en Mesopotamia se asientan las primeras categorías microeconómicas, aunque era el comprador y no el vendedor el que fijaba el precio en función de la mercancía. Bueno, aquí podemos ver cómo eran las tablillas sumerias. Está escrito en escritura uniforme, como dice, como dice aquí la, la descripción. Tabla de arcilla cuneiforme con tabla de los Murashú. Eh, Aquí vemos la representación artística mostrando una estructura típica de una ciudad en el despotismo hidráulico. Y vemos Babilonia, muy posiblemente acá está los jardines colgantes que se habla de Babilonia y la estructura que bien nos recuerda Sigurat y el comercio, como era una civilización fluvial, al igual que las que incluso uno ha visto en la universidad, eh, como China e India. Cuando hablamos del antiguo Egipto, nos referimos a una civilización asentada sobre la ribera del cauce del río Nilo, que duró más de 3.000 años, desde el año 3100, desde el 3150 a.C., con el inicio de la escritura en papiro hasta el
31 a.C., cuando se convierte en provincia del Imperio Romano. Su periodo de máxima expansión fue durante el Imperio Nuevo, 1550 al, al 1069 a.C., para no desbordar lo que tratamos en este libro y reconociendo el antiguo Egipto como uno de los episodios más fascinantes de la historia. Nos centramos aquí en las formas económicas y sociales que adoptó el despotismo hidráulico en el tiempo en el que fue el modo de producción propio de esta civilización, compartiendo rasgos típicos de este modo de producción con los ejemplos antedichos en el antiguo Egipto. La disponibilidad del recursos era abundante, lo que ha influido en la duración de su sociedad durante tanto tiempo. Cuando el Nilo discurría de manera normal, la gran fertilidad del suelo producía cosechas de todo tipo: trigo, cebadas, higos, uvas, dátiles, melones, pepinos, cebollas, puerros, rábanos, guisantes, habichuelas y lechugas, que eran lo más común. Se obtenía el vino de la vid y se fermentaba el zumo de los dátiles y palmeras. La cerveza se elaboraba en grandes casas que se producían y comerciaban. Se empleaba aceite vegetal en la cocina, alumbrado y al alumbrado urbano. El aceite de ricino y la moringa eran fuente principal para las medicinas y los cosméticos abundantes. Abundante fue la planta de papiro, fundamental para la comida y confección de cordajes con tallos y para la transcripción de texto escrito a documentos, archivos e incluso literatura. La cestería se producía a partir de hierbas y juncos. La producción de hilo, de, de fibras de lino para vestimenta era abundante. La producción ganadera egipcia era extraordinaria. Vacas, ovejas, cerdos y cabras eran muy consumidos en ceremonias religiosas y ofrendas. En el periodo clásico del 535 eh, al año 31 a.C., ya se producían mantones a partir de tejidos de pelo de cabra y lana de oveja, que se usaban también para arneses, calzados, cubiertas de almohadones y material de escritorio, como el pergamino. La producción de leche era enorme en las granjas. Para elaborar queso y mantequilla, la producción de azúcar era abundante y se obtenía de la miel, la cual también explotaban en grandes cantidades. La sal también era abundante y se utilizaba para salar la carne y el pescado. Egipto carecía, eso sí, de madera para explotar, la cual tenían que importar del Levante, actual Líbano, por vía tanto marítima como terrestre. La madera local solo valía para muebles decorativos domésticos. Los ladrillos de las casas se hacían con barro del Nilo, mezclado con paja, cuyos moldes secaban al sol. Las paredes se remataban con adobe. Los grandes templos funerarios, los edificios administrativos y las grandes pirámides se producían partiendo de la explotación de minas de caliza, arenisca y granito, basalto y cuarcita. Poseía grandes yacimientos de oro que explotaron de manera ininterrumpida en toda su historia. Cuando en la antigüedad el oro se convirtió en patrón de intercambio entre estados, Egipto se vio muy beneficiado por ello, otorgándole una prosperidad muy por delante de otras cosas, de otras sociedades políticas. Se trató de una sociedad rica y poderosa, con un alto grado de mestizaje sexual, aunque con unas diferencias sociales de clases considerables, como expusimos con la huelga de Deir el Medina, con una diferencia social enorme entre el sur, Alto Egipto, en el que vivían más trabajadores y campesinos con pequeñas propiedades, y el norte, Bajo Egipto, donde vivían las clases nobles y sacerdotales dominantes, los funcionarios con mejor salario y donde se encontraban las ciudades más grandes, ricas y prósperas. Esto también se notaba entre las mujeres egipcias,
pues las mujeres del Bajo Egipto tenían más derechos a propiedad, a desplazamiento y a mando político que las del Alto Egipto, reducidas a tareas domésticas. Aquí es, pues, esta es una imagen, eh, una pintura, eh, de cómo trillaban el trigo en el Antiguo Egipto, con bueyes, con el despotismo hidráulico en India y China. El despotismo hidráulico, que tuvo su máximo epicentro en la creciente fértil, pudo desarrollarse de manera independiente en otras latitudes geográficas, por ejemplo en África subsahariana, en pueblos como los Yoruba, el Golfo de Guinea o en Oceanía, en el sistema de castas de Hawái previo a la colonización británica en el siglo XVIII después de Cristo. Sin embargo, los casos de las sociedades políticas que desarrollaron formas económicas de despotismo hidráulico con más éxito fuera de la creciente fértil, pero en contacto con aquellas de manera directa o indirecta a través del difusionismo cultural que permitió el comercio, son son de las civilizaciones india y china. Teni- Tenían en común con el creciente fértil su base hidráulica por haberse desarrollado como civilizaciones alrededor del cauce de grandes ríos, el Indo en primer caso y el río Amarillo. En el segundo, también tenían en común con una fuerte división de clases sociales con nula movilidad social. El agua como medio de producción esencial para una masiva explotación agrícola, el dominio de una nobleza y una casta sacerdotal que organizaba la fe de sus respectivas sociedades a través de religiones politeístas, al menos hasta el nacimiento del budismo en India, que luego se extendió a China. La cultura del Valle del Indo, del año de 3300 al 1300 antes de Cristo, es una civilización sobre la que se construye un sistema económico autóctono propio del despotismo hidráulico, que con variaciones consiguió llegar hasta la imposición del capitalismo por vía colonial en el siglo XVIII. Las características definitorias de la sociedad india actual ya empezaron a gestarse con la civilización del Valle del Indo. Desde sus inicios, el cultivo de trigo y cebada eran fundamentales para los habitantes del valle. Al extenderse esta civilización al río Ganges, que desemboca en el actual Bangladesh, el arroz también se convirtió en un cultivo fundamental. Fueron pioneros en el cultivo del algodón, la combinación de este con la lana para fabricar ropa, la metalurgia de la plata y el oro, el uso de piedras preciosas y de marfil, de los colmillos de sus elefantes para ornamentos, también produjeron mucha riqueza. Llegaron a abrir minas al norte del actual Afganistán y comerciaban con los estados mesopotámicos, con los pueblos en Persia y en la península arábica, con lo que permitió el auge de grandes urbes en el valle, como el Mohenjo-Daro y el Harappa. Con el fin de esta civilización, el subcontinente indio acabó conquistado por los indoarios, luego por los védicos, iniciadores del hinduismo, que generaron estados al norte del subcontinente, los, Maha, eh, los Mahanapadas. En uno de ellos, Magadha, nacieron Buda y Mahavira, iniciadores del budismo y del jainismo, respectivamente hacia los siglos sexto y quinto antes de Cristo. Tras la conquista del Valle del Indo eh, por Alejandro Magno en el 326 antes de Cristo. Cuando la civilización helénica se aparta de la región, el valle quedó bajo dominio del Imperio Maurya, del 320 al 180 antes de Cristo. Durante todo este periodo del despotismo ilustrado, no, hidráulico indio, ya entonces mayoritariamente hindú, generó un rígido sistema
de varnas o castas, basado en la idea religiosa de que los hombres fueron creados de partes del cuerpo del dios hindú Brahma, creador del universo. Cada una de las partes, boca de Brahma, surgieron los brahmanes, la casta sacerdotal cuyo poder dependía de la nobleza, de los hombros de los chatrias políticos y funcionarios de las caderas, los vaishyas, artesanos, comerciantes y de los pies, los shudras, que agrupan a campesinos, siervos, obreros y esclavos. Fuera de estas estarían los Dalits, los intocables, dedicados a tareas denigrantes, como la recogida de excrementos humanos, con las manos y los invisibles que solo podían salir de noche, pues de día eran encarcelados hasta morir de inanición. A su vez, todas estas castas tienen sus yatis o subdivisiones internas. Aquí podemos ver eh, las ruinas de la ciudad de Mohenjo-daro. Actualmente se encuentra en Pakistán, al norte de la India. En lo que respecta a China, más allá de los orígenes míticos sobre esta civilización, Pangu gigante que salió de un huevo cósmico junto al yin y al yang, los principios opuestos y complementarios del taoísmo, son quienes crearon la Tierra, que le siguen los tres Augustus y los cinco emperadores que le dieron luz a la civilización china. Se fueron sucediendo las dinastías reales que dominaron los territorios de los que surgen la actual China. Xia, siglos eh, 21 al 16 antes de Cristo. Shang, 1776 al, 1000, al 1046 antes de Cristo. Zhou, 1050 al 256 antes de Cristo. Periodo de las primaveras y otoños, 722 al 481 antes de Cristo, y los reinos combatientes. Estos dos últimos, de fuerte descentralización y guerras entre estados, con la unificación de la China imperial, domina la dinastía Qing, del 221 al 206 a.C. Le sucede la dinastía Han, del 206 a.C. al 220 después de Cristo, que sufre una rebelión campesina de los turbantes amarillos en el 184, que inició el declive de aquella dinastía y el inicio de las luchas entre los tres reinos, Wei, Han y Wu, unificados por la dinastía Jin en el 265, hasta la descomposición que da lugar a los 16 reinos en el año 304. Las guerras entre estos reinos acaban en el 420, con el establecimiento de los estados de la dinastía Wei y al norte Liu Song al sur, con la unificación de ambos estados por la dinastía Sui. En el 551 acaba el periodo clásico antiguo de la civilización china. En ese tiempo, con sus particularidades propias, China pasa de la edad del hierro al despotismo hidráulico, con una agricultura ligada al pequeño propietario, cuya pequeña parcela de 2 hectáreas daba ganancias para su familia y para grandes propietarios que los arrendaban. El arroz fue y es el cultivo dominante en China. Si bien se lograba realizar 3 cosechas anuales, de arroz, trigo y verduras, para evitar plagas cíclicas y asegurar la fertilidad del suelo, el arroz se cultivaba en grandes terrazas ascendentes por laderas de montículos y montañas, semejando gigantescos escalones, tienen que estar continuamente inundados, por lo que la construcción de canales, diques, depósitos y embalses para conservar y correr el agua era constante en todo el territorio. La producción del té fue importante en la China antigua y lo sigue siendo hoy día. El cultivo del trigo no fue importante hasta el siglo V antes de Cristo, y el maíz llegó por importación de América a través del Pacífico. El comercio de especias, aromas de origen
vegetal para la preservación de alimentos y seda. Fue muy próspero en China y a partir de las rutas comerciales internas al estado se organizaron rutas comerciales por toda Asia, conectando los mercados de las especias de, y la seda china mm, con las más importantes ciudades de los Kanatos de Siberia, Asia Central, por Anatolia, Arabia, la India, sureste asiático, África y Europa, contactando con Grecia y el Imperio Romano, también por vía de marítima. Estas rutas comerciales que cada año movilizaban a millones de comerciantes de mercancías, de carros y animales, fueron denominadas rutas de las especies y ruta de la seda en el siglo XIX después de Cristo, por lo que discurrían productos como plantas herbáceas, mostaza, anís, azafrán, canela, tomillo, pimentón, romero, sedas, joyas, cerámicas y piedras preciosas, objetos de metal, laca, porcelana, vidrio, coral y marfil, etcétera. Sin embargo, el arqueólogo francés André Leroux Gourhan de 1911 al 1986 asegura que los orígenes de dicha ruta de la seda se remontan hace 7.000 años. La seda llegó a ser una materia prima muy apreciada en Roma que le llegaba a través eh, de la conexión de la ruta con Partia, estado que ocupa el actual Persia, situado entre la China Han y Kusan. Asegura que los orígenes de dicha ruta de la seda se remontan a hace 7.000 años. La seda llegó a ser una materia prima muy apreciada en Roma, que les llegaba a través de la conexión de la ruta con Partia, estado que ocupa la actual Persia, situado entre Chinahan y Kusan al este, el Imperio Romano al oeste. Pueblos como los sogdianos del Asia Central se hicieron prósperos cobrando impuestos a los productos que seguían las rutas entre China y el Mediterráneo, dando prosperidad a ciudades como por las que pasaba la ruta como Bújara y Samarcanda, ambas en el actual Uzbekistán. Este es el mapa de la ruta de la seda. Despotismo hidráulico amerindio, mayas, incas y aztecas. Varios son los estados precolombinos en América. Por su importancia histórica nos centraremos en las sociedades inca, maya y azteca. A la hora de ver sociedades políticas plenas con escritura, leyes, ejército, división de la propiedad, clases sociales, politeísmo y economía propia del despotismo hidráulico fuera de Eurasia. A pesar de la interacción comercial o cultural con las sociedades políticas que hemos expuesto antes, incas, mayas, aztecas, desarrollaron formas propias de despotismo ilustrado en interacción a otras sociedades menos evolucionadas que pudieron dominar de manera imperial hasta la llegada de los españoles, en la que el despotismo hidráulico amerindio dio paso a otro tipo de economía y de sociedad política. ¿Qué sociedades tan alejadas de las antes mencionadas? Desarrollan formas económicas similares. Dice mucho, dice mucho de la importancia que tuvo el empleo de técnicas de producción manufacturera en constante evolución desde la prehistoria en todo el planeta. Pues pues en todas ellas, el desarrollo de la técnica confluyó con la explotación de materias primas metálicas en la agricultura y la ganadería, así como en la urbanización de la vida, a través de la cual técnicas de gestión de recursos y la escritura confluyeron para dar una vida política y económica de manera muy parecida. Ergo, la racionalidad humana es la misma en todas partes, siempre que se produzcan las condiciones para el desarrollo igual como se muestran en los tres ejemplos. Así que bueno, aquí vemos, esto es
los aztecas mayas, llamados Mesoaméricas, eh, por los antropólogos, y este es el mundo andino, el imperio inca que llega hasta el sur de nuestro país, hasta la región de Pasto. Localización diacrónica de los estados maya, inca y azteca en época precolombina. La más antigua de las tres y la más longeva fue la civilización maya. Esta, a su vez, durante todo su desarrollo precolombino, tuvo contacto con otras sociedades como los olmecas, la sociedad de Venta, la de los totonacas, los zapotecas o la misma sociedad de Teotihuacán. Todas ellas influyeron mutuamente entre sí en Mesoamérica, región comprendida entre el actual norte de México y el norte de Costa Rica, teniendo su epicentro más desarrollado en la península de Yucatán. Se trataba de un mosaico de sociedades humanas y políticas situadas a diferentes alturas respecto del nivel del mar, con climas y estaciones muy distintos, con culturas distintas, lenguas y costumbres diferentes, pero con una influencia mutua, una evolución dispar, tan confluyente como conflictiva, que se remonta más allá del año 2000 antes de Cristo. También allí se dio la revolución neolítica. Es entonces cuando se comienza a llamar el periodo preclásico de los mayas, que se extiende hacia el 250 después de Cristo, y en el que el cultivo de maíz, base productiva de su economía, los alimentos, frijoles y calabazas, así como el desarrollo de la alfarería, eran pilares de las relaciones económicas entre todas estas sociedades, sobre todo en los pueblos sedentarios como Tlatil, Zacatenco, Cuicuilco o el Arbolillo, ya existentes hacia el año 1000 antes de Cristo. Los mayas desarrollaron una imponente arquitectura religiosa en forma de pirámides escalonadas, así como otros templos decorados con imponentes bajorrelieves de piedras. Olmecas, mayas y demás no conocían animales de tiro para carros y arado, caballos, mulas, búfalos, bueyes, burros, etc. Un poco la rueda, y por tanto no conocieron el torno alfarero. Tenían figurillas parecidas a juguetes que sí tenían ruedas, pero jamás las han empleado para moverse por un terreno orográfico, muy extendido y rodeado de selvas. No conocieron animales de carga como el camello, ni animales de cría, gallinas, corderos, cabras, vacas y cerdos, ya domesticados en Eurasia, y el creciente fértil. La explotación del cobre fue tardía, y el bronce, el hierro, el acero aún no se exploraron. El despotismo ilustrado mesoamericano en el caso maya, aun tratándose de la sociedad política histórica, siempre tuvo una economía que no pasó de la revolución agrícola y ganadera, con limitaciones y una rudimentaria edad del bronce. Tenían escritura, conocían el papel de la astronomía no tan evolucionada como en las sociedades antes citadas, pero sí con capacidad de elaborar exactos calendarios para las cosechas, con periodos de 5 siglos, con margen de error de 2 horas. También produjeron telas de algodón, medicinas muy básicas, al igual que en el resto de sociedades hidráulicas. La malla estaba dirigida por la nobleza y la casta sacerdotal. Los sacrificios humanos masivos, sobre todo en el periodo postclásico del 950 al 1539, proporcionaban también el alimento a la población al practicar el canibalismo con los sacrificados. Durante el periodo clásico, del 600 al 950, cuando los mayas alcanzaron su cenit económico. Si es como Coamarcaj o Caminalhuyú, eran centro de paso obligado para el intercambio agrícola y para objetos de cobre. Pero sobre todo se destacó Chichén Itzá, donde pasaban todos los bienes que iban y venían de multitudes de pueblos amerindios, también en América del Sur, al menos hasta las actuales Panamá y Colombia. Incluso tenían un dios del comercio, Ekchuak. Aquí hay algo muy interesante perdón acá,
que hay que decir sobre el comercio eh, entre los diferentes pueblos indígenas de América. Como aquí se explica, en América del Sur, al menos hasta las actuales Panamá y Colombia. Acá, yo que vivo en Medellín, en el Museo de la Universidad de Antioquia, se puede apreciar una cabeza maya encontrada en Acandí, que soy Chocó. Eso daría prueba del intercambio cultural que había entre esa parte centroamericana y la parte sudamericana, en este caso Colombia. Los incas, aquí ven, pues podemos ver Exchuac, dios maya del comercio. Los incas en Sudamérica eran los habitantes del Tahuantinsuyo o Imperio Inca del 1438 al 1533. Un extenso estado que cubría la cordillera montañosa de los Andes desde el sur de la actual Colombia, entonces Pasto y Putumayo, hasta la mitad del actual Chile. Surgió fruto de la victoria del Curacazgo, rey Pachacútec, del 1400 al 1471 sobre la Confederación Chanca en 1438, iniciando un periodo imperial de casi un siglo de duración. El imperio estaba dividido en tres clases sociales principales, dividido a su vez en varias subclases, dominando la pirámide social como el resto de sociedades hidráulicas. Encontramos a la nobleza dividida en la realeza, cuya cabeza estaba el inca o rey, la colla o reina, el auqui o príncipe, sus familiares o panacas. Esta nobleza de sangre se repartía y a veces disputaba el poder político y económico de la nobleza de los privilegios, en la que encontramos la casta sacerdotal, los ásilas y los altos jefes. En base de la pirámide encontramos unas cuatro clases sociales distintas. Los Hatun Runa o campesinos tributarios, los mitimaes o colonos imperiales, los yanaconas o siervos para tareas específicas del imperio, y los pinas, prisioneros de guerra de otros pueblos conquistados por los incas que no podían ejercer de yanaconas. Su capital, centro administrativo y económico, fue la ciudad del Cusco, en el actual Perú, ciudades que el Estado inca que Pachacútec dirigía embelleció, organizando a cerca de 50.000 trabajadores entre albañiles, agrimensores, sayucho, tazuyok y artesanos u arquitectos. Amauta, para que desde ella partieran todos los caminos del imperio, por los que se desplazan funcionarios y soldados. En el imperio se hablaban decenas de lenguas, aunque la comunicación imperial y la administración fue el quechua clásico. La religión incaica era politeísta, su casta sacerdotal fue muy poderosa. Algo muy propio de sociedades hidráulicas, su economía fue más compleja que la de los mayas. El historiador estadounidense John Murray, 1916 al 2006, un gran estudioso de las sociedades andinas desde la prehistoria denominó al Tahuantinsuyo, que ya Marx en el tomo 1 de los Grundrisse calificó de despotismo oriental como economía vertical, debido a los intercambios de productos variados del altiplano inca, producción muy constante de maíz de sama y moque de coca de patata, siempre en pequeñas cantidades para rituales religiosos, cambió cuando la administración inca compró que el maíz se conservaba mejor que la patata en épocas bajas de cosecha, por lo que incentivó su cultivo. Las superficies del cultivo aumentaron a través de redes de regadío, de terrazas entre 2 y 3 metros de altura, inclinadas hacia el interior de laderas montañosas divididas entre largas series de murallas paralelas. El Estado empleaba a millares de tributarios para esculpir las montañas. Estas redes de regadío se extendían por cerca de kilómetros, se construyeron canales de piedra para el agua dulce
para que el agua dulce descendiera de las costas desérticas del Pacífico y así construir jardines de cultivo. El Estado tenía en sus propias tierras para cultivar y reconocía la propiedad privada de la explotación pequeña para los campesinos de la explotación mayor para los sacerdotes, aunque la explotación final pertenecía al Estado. Esta relación de propiedad agrícola garantizaba la fidelidad tributaria de los campesinos. Existía el ayllu, una comunidad familiar extensa con relación de parentesco, que trabajaba colectivamente por la tierra que daban en común llamadas marca y dividida en parcelas por necesidades de explotación. Cada nueva familia recibía un tupu, el equivalente a una fanega, tierra cultivable 64 hectáreas. Cuando el varón formaba una familia, heredaba el tupu y el Estado le daba un lote nuevo. Si tenía un hijo, cuando se casaba la hija, el tupu era devuelto al ayllu. Sin embargo, el reparto y la explotación del ayllu tenía para el Estado un carácter provisorio en usufructo sujeto a modificaciones eventuales desde el poder. Los linajes imperiales o panacas tenían sus propias tierras trabajadas por los yanaconas, pero que no excedían de las necesidades familiares, salvo excepciones de usufructo parcial o total de tierras antes explotadas colectivamente. A curacas poderosos, la explotación caciquil pre-incaica se mantuvo a cambio de la entrega de lotes al Estado y a los sacerdotes. Esta misma relación económica se daba en la explotación ganadera y la de las minas de oro, plata y cobre. Produjeron útiles de hierro y bronce e incluso llegaron a producir platino, el cual no se conoció en Europa hasta el siglo XVIII. El intercambio se basaba en el trueque y en los sujetos tributarios eran todos varones casados de menos de 50 años. Las familias tributaban entregando si podían producción textil. La organización social y de clases era muy rígida, hasta el punto de que los indígenas no podían abandonar sus comunidades ni circular sin permiso por las tierras del imperio, algo básico para sentar al sistema tributario inca, que no conocía la moneda. Sobre el colchón comunitario campesino descansaba un sistema social igualitario que puede funcionar entre el funcionariado, a pesar de la jerarquización y de la nueva movilidad social, aprovechando el resultado de la Guerra Civil Incaica, del 1529 al 1532, el resultado de un progresivo proceso de descomposición social. Y el español Francisco Pizarro, 1478 al 1541, se hizo con el control del imperio, posibilitando desde Perú, que parte de Sudamérica que correspondía a España por el Tratado de Tordesillas del 1494, se convirtiera en virreinato del Perú, entidad del Imperio Español. Aquí está la ruina de Machu Picchu, la ciudad inca por antonomasia. Por otra parte, los aztecas o mexicas fueron una etnia mesoamericana de origen náhuatl que hablaba náhuatl clásico, que consiguió conformar diversas ciudades-estados por todo el territorio, en el que fueron hegemónicos. Algunas de las ciudades más importantes fueron la Confederación Chalco-Atenco del 1230 al 1520 después de Cristo. Tlatelolco, 1337 al 1473 y sobre todo Tenochtitlan, 1325 al 1521, que a la postre fue capital del Imperio Azteca. Aquí también nobleza y clero eran clases dominantes, siendo los guerreros una clase subalterna, pero importante. Con gran poder, los comerciantes se convirtieron en una clase importante en constante ascenso. El comerciante azteca era también soldado, explorador y se encargaba de ser punta de lanza de conflictos con otras sociedades mesoamericanas para que pudiesen ser conquistadas por los aztecas. En los comienzos de esta
sociedad política, cazadores y pescadores y campesinos vendían los bienes que conseguían y producían, pero con la evolución de la sociedad azteca y su expansión, más urbanización del territorio, se especializó el trabajo en las ciudades, que era autosuficiente, pero no paraban de comerciar productos alimenticios. Una vez se especializaban en alfarería, otras en metalurgia, otras en telas, algodón, joyas o artículos de lujo. Los artesanos de este último tipo de artículos proliferaron y eran muy preciados a nivel comercial, pues sus productos eran elaborados siguiendo técnicas que surgieron en la época de la civilización tolteca, del 950 eh, al 1150, por lo que eran llamados toltecas. En Tenochtitlan existía un tipo de comerciantes llamados toltec, que revendían productos de primera necesidad o de pequeña artesanía, eh, que dentro de la religión mexica politeísta tenían su propia deidad. Yacategui, Yacateculchi, Yacateculti, señor que guía, y eran llamados con el término de pochsteca, viajante de comercio con negocios hereditarios. Solo se podía ser pochsteca por linaje, con una autorización real por servicios prestados al Estado. Tlatelolco destacó comerciante, comercialmente más que Tenochtitlan en la época imperial. Les venían tejidos de algodón, maquillaje de pieles de jaguar y cacao, planta que proviene al ser manipulada en forma de masa y manteca, mezclado con azúcar, el chocolate entre 407 y 1473, Tlatelolco organizó y codificó una corporación azteca de los comerciantes que pronto adquirió un gran poder e influencia. Poseían tribunales propios al margen del Estado. Existía un funcionario comerciante, Pochtecaltlayoque, Pochtecaltlayoque. La expansión comercial se ejercía mediante la exploración hecha por los Nahualsotomeca, Nahualsotomeca, conquista y depredación de recursos, e incluso de personas sacrificadas en los templos de Tenochtitlan y otras ciudades a los dioses, en cantidades industriales, utilizando también la carne de los sacrificados como consumo mediante el canibalismo. En el Imperio Inca, los sacrificios no tenían un sentido económico como en Mesoamérica, y eran sobre todo momificaciones de niños sedados mediante el ritual del capacoche. La guerra civil entre Tenochtitlan y Tlatelolco de 1462 a 69 al 1473 fue motivada por motivos comerciales, venciendo Tenochtitlan, quien desde ese entonces, hasta la conquista del imperio por Hernán Cortés del 1505 al 1547, entre 1519 y 1521 monopolizó el comercio imperial, la plaza comercial más importante de la capital, el mercado Tlatelolco. Era una oferta de productos pletórica. Las mercancías llegaban al mercado por vía terrestre, por los numerosos canales hidráulicos que desde el lago Texcoco se encontraban en la ciudad. Abastecían a la capital de agua dulce y permitían mantener los cultivos agrícolas que permitían la alimentación de la ciudad. Todo tipo de productos se vendían en el mercado, como los antedichos, como los antedichos, u otro de gran importancia posterior al nivel mundial, el tabaco. En la obra de Historia verdadera de la conquista de la Nueva España del 1632, atribuida a Bernal Díaz del Castillo, de 1495 al 1584, se describe así la típica estampa del mercado de Tlatelolco. Cuando llegamos al gran mercado Tlatelolco,
Nos asombró ver tanta gente y tal cantidad de mercancías. También nos sorprendió comprobar el orden que allí reinaba, la disciplina que se mantenía, que nunca habíamos visto semejante espectáculo. Cada tipo de mercancía se vendía especial, en un lugar especial. Primero estaban los que comerciaban con piedras preciosas, plumas, manos, objetos bordados. Luego los indios esclavos, hombres y mujeres. Se llevaban atados a largas varas con un collar en torno al cuello para impedir que escaparan, aunque otros caminaban libremente. Luego estaban los mercaderes que vendían telas de algodón, objetos de hilo trenzado y cacao. Allí reunidos todos los tipos de mercancías que podían hallarse en Nueva España. Se vendían tejidos de fibra de enquén, enequén, cuerdas, sandalias y raíces de la misma planta, dulces de sabor que se comen asadas. En otro lugar se vendían pieles de león y tigres, nutrias y chacales, ciervos de otros animales, gatos salvajes, tejones, etcétera. Algunas estaban curtidas y en otras estaban en estado bruto. Todo esto, entre otras muchas mercancías. Reproducción del mercado Tlatelolco, Tenochtitlan. El Imperio Azteca no fue una sociedad política que combinó despotismo hidráulico, que combinó en su despotismo hidráulico relaciones económicas de tipo esclavista. Ya en creciente fértil y Eurasia existían estas combinaciones, las cuales en las sociedades, buenas sociedades evolucionan hacia un modo de producción distinto gracias a que existieron a la existencia de esta clase social, los esclavos. Cuarto, el esclavismo. El esclavismo. Bueno, pero saben que ya que ubica este cambio, no solo como de capítulo, sino de modo de producción, hay unas cosas bien interesantes que se vieron que valen la pena destacar, ¿no? Por ejemplo, y continúa con lo que hemos venido hablando, como de esa diferencia entre cultura y naturaleza, que defendemos que no existe, que no es tal. Por ejemplo, aquí se puede ver con la presencia de animales domésticos o domesticables en América. Entonces, gracias a que aquí en América no habían caballos, bueyes, pero tampoco gallinas, eh, se desarrolló una cultura distinta, ¿no? Pero el propio autor, ahí en sus palabras ponía que la racionalidad humana es la misma y que si se dan las condiciones, pues se va a dar el mismo nivel de desarrollo. Entonces, él decía que por eso no era sorpresa que el despotismo hidráulico se presentara también en América, pero se hizo de forma distinta y llegó hasta un punto en el cual no pudo sobrepasarlo justamente porque carecía de esas condiciones materiales del medio ambiente, ¿no? Esa presencia de esos animales domesticables, también pues de ciertas, también pues legumbres, vegetales, ¿no? Entonces todo eso fue modificando cómo fue lo que, lo que solemos llamar la cultura, ¿no? Eso es muy importante entenderlo, porque claramente sabemos que tenemos un relato que se nos ha impuesto de que hay unas culturas superiores a otras, ¿cierto? Entonces, ¿por qué los españoles conquistaron América? Ah, porque su cultura era más desarrollada. Entonces, se trata de camuflar eso como algo intrínseco a esas personas y se nota que pues fueron un montón de condiciones históricas las que les llevaron a alcanzar cierto nivel de desarrollo y eso afecta pues geográficamente. Adelante, Carlos. No, abordando lo que tú dijiste también, esto se presta como, digamos, que hay culturas que son esencialmente superiores, como por ejemplo la de los ingleses, porque se intuye que los ingleses, al tener una cultura superior, tuvieron un desarrollo tecnológico y político superior en su momento, en su momento, a las demás potencias que existían en ese momento. Lo cual es falso, porque si hablara uno de desarrollo, entonces tendría que entonces hablar de la cultura persa, que por lo menos la cultura persa avanzó mucho estudio en geometría, en geometría, y aritmética y álgebra, cosas que no desarrollaron los británicos.
Entonces, bajo esta lógica, entonces los persas debían ser una gran cultura. No estoy diciendo que no lo sean, sino que ellos debieron, digamos, avanzar y haber conquistado muchas tierras. Esto, esto rompe, porque es que la gente piensa de un esencialismo. Y nosotros no, nosotros negamos todo ese esencialismo, esa esencia, sino que dependiendo de una serie de condiciones, le va a favorecer el desarrollo de mejor una que otra cultura, porque si bien miramos que, por ejemplo, Reino Unido también tuvo la obligación de salir de su isla, porque como es una isla rodeada de agua, le tocaba salir, buscar por otros lugares lo necesario para los recursos necesarios que no tenía. Entonces, eso es lo que yo opino. Y bueno, adelante de la habla, pues. Bueno, pues yo tengo un aporte para hacer y es que se me hace extraño hablar de civilizaciones superiores cuando bueno, sí, aquí en nuestro continente y en Centroamérica y Mesoamérica eh, carecíamos de algunos equinos y animales que se tenían en Eurasia, pero por lo menos ellos carecían de madera. Aquí, aquí tenemos de sobra cauces de ríos, tenemos, no sé, madera para viajar por los cauces de los ríos y pues se me hace extraño o difícil que en el marco del despotismo hidráulico no podamos habernos desarrollado como ellos o incluso más que ellos. O sea, se me hace un poco extraño y no sabría el por qué, si alguien me lo puede explicar. Claro que sí. Entonces, el por qué es justamente que, y como Michael lo puso en el chat, no es coincidencia que todos esos cauces hidráulicos y las canalizaciones estuvieran presentes en todos esos estados, ¿cierto? Y es que ¿cuál fue la base del gran desarrollo? Pues la ganadería y la agricultura. Entonces, para la agricultura, poder controlar el agua, ¿cierto? Para el riego, pues era fundamental. Entonces, si yo no podía primero desarrollar esa técnica y tecnología para ese control del agua, pues no iba a poder desde ahí usarlo como base para desarrollar la agricultura. Y lo segundo, la ganadería. Entonces, yo para arar el campo, pues necesitaba los bueyes. O bueno, en diferentes culturas se usaron distintos. Acá en América, como no lo sabía, esos animales de carga, que fueran domesticables, entonces eso fue lo que pasó. Muy probablemente ellos lo intentaron, pero eso también es una característica ya genética de las propias especies. Entonces, muy probablemente en algún momento intentaron domesticar un jaguar y se dieron cuenta que no había forma, ¿sí? Que no tenía la docilidad para hacerlo. Entonces, todos esos factores fueron los que fueron afectando en el desarrollo de estas civilizaciones. No sé si te satisface mi respuesta, David. No, súper, gracias. Igual también tenía muchas preguntas, pero es porque no he visto la clase número 2 y me salté mm, cientos de años de historia del capítulo 1 al 3, pero pues ya me las voy respondiendo en el capítulo 2 que subieron en YouTube. También sería por la alimentación, o sea, el por qué las sociedades políticas americanas no tuvieron aquel desarrollo, porque, por ejemplo, dado que en las regiones euroasiáticas abundaba carne, la carne del ganado, o sea, esto es casi que netamente, eh, pues, un tema muy ligado a la ganadería. Ellos, como tenían carne, entonces accedían a las proteínas que daba la carne. Eh, ¿Por qué? Porque cuando se da la ingesta de carne, el cerebro desarrolla más conexiones, si mal no estoy, de algunas fuentes que yo he leído. ¿Y qué más? Hasta ahora que ya se ha buscado por pues todo el tema del maltrato animal y pues de los movimientos animalistas, buscar precisamente sustituir eso, pero de una manera natural, digamos, las encontraban en la carne de res o el caballo.
Sí, señor, muy Entonces, importante eso. entonces, El desarrollo del cerebro humano está muy ligado a ese consumo de carne y esa proteína animal. claro. Entonces, claro, eso tiene un gran impacto. Y como ellos desarrollaron entonces más conexiones, no estoy diciendo que los indígenas de acá o los habitantes de estas tierras que de alguna u otra manera son pues nuestros antepasados por vía genética o espiritual, eh, por así llamarle, eh, fueran más, no tuvieran las capacidades que ellos tenían, pero no tenían el complemento de la nutrición. Por eso es que si uno se pone a analizar otras eh, concepciones religiosas como las concepciones budistas, ellos al rechazar la carne son civilizaciones más quietas que las civilizaciones que comen carne y son cristianas, como la civilización de actual que a nosotros nos compete, que es la civilización hispánica, iberofónica, que somos sociedades, como tenemos esa ingesta de carne, ya no somos cristianos, somos sociedades más movilizadas. Bueno, Carlos, tienes la mano arriba. No sé qué deseas decir. No, bueno, no es que yo quería responderle a lo que me dijo el compañero, pero ya está, eh, ya se respondió. Pero se puede resumir muy bien, no se desarrollaron las condiciones. Y es que todo se basa, o sea, más que todo se basa en las condiciones materiales y en las necesidades que se van resolviendo en el camino. Porque cuando una civilización, digamos, crece, desarrolla más alimentación, requiere de más comida. Entonces, desarrolla un sistema para poder satisfacer esa necesidad. Y así se va, y así es la economía. Si usted se pone a prestarle atención, la economía, entre más desarrollo tenga una sociedad, más compleja se vuelve una sociedad. Por eso es que hay economías que son más complejas que otras. Por ejemplo, no es lo mismo analizar la economía china o la de Estados Unidos, que son dos economías altamente desarrolladas, con la economía, por ejemplo, de Colombia o del Perú, porque son una economía menos desarrollada, porque las sociedades son, con respecto a las otras, son menor desarrolladas que otras. Y las necesidades van poniendo, ¿cómo lo llamaría? Van poniendo, digamos, la necesidad de la madre de la invención. O sea, si tú no tienes la necesidad, muy difícil se puede, digamos, avanzar tecnológicamente, porque la tecnología es para eso, satisfacer necesidades, principalmente. Es lo que yo podría acotar, acotar en este momento. Sí, eso es clave esa frase de la necesidad como madre de las invenciones. Ahí está pues justamente la cuestión del canibalismo. Como aquí no habían esos animales domesticables para producir carne para consumo, pues acá pues se desarrolló ese canibalismo. Entonces esa es otra forma también en que entendemos y podemos combatir los mitos en donde se dice como que las culturas de aquí de América eran muy barbáricas y muy salvajes y que eso era como algo intrínseco a ellas, sino que pues eran las condiciones y claramente lo vemos que la prueba más fehaciente es que cuando llegaron los españoles y trajeron carne animal, pues acabaron con el canibalismo. Entonces, eh, dale, También, Juan. también podría decir una cosa, bueno, yo que colaboré con un autor, incluso eh, 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 youtuber pues, youtuber, pero con pocos suscriptores, en un proyecto de escritura de un libro que es que fue el Edén inconcluso, que ya lo sacaron. El autor se llama Eduardo Gómez Moreno, que habla sobre precisamente la introducción del animal, eh, del elemento de la fauna europea acá en América.
en una parte de esos describen, hablando sobre el tema de los indígenas y precisamente que viene a, que viene a la colación de que ellos no eran inferiores, no eran ningunos inferiores, era que los indígenas guayupes, que son de las regiones de cercanas a Villavicencio, tenían un conocimiento eh, protoquímico sobre eso, pues sobre las sustancias de las frutas, de cuáles eran las frutas buenas, cuáles eran las frutas malas, en qué tierra había que cultivar, en qué tierra no. Entonces, ellos, si hubieran tenido el elemento del animal, ellos probablemente con los elementos eh, que ya tenían, porque bueno, ya tenían una configuración política, al menos los mayas y aztecas, pero incluso los de el altiplano cundiboyacense, como son los muiscas, hubieran logrado un desarrollo pues tecnocientífico al nivel de, pues, de las Europas. Sí, claro que sí, exacto. Ahí es donde radica la cuestión. Ese es como el análisis materialista, el análisis realista correcto que hay que hacer pues, sobre esos fenómenos. Em, Viendo ya la hora que es, no sé si quieran que continuemos, que leamos hasta que empiece un nuevo título, o si dejamos la sesión de hoy por acá. También si alguno tiene alguna duda, algo, pues este es el momento, el espacio para decirlo. Bueno, yo considero que esto fue una sesión bastante interesante y ojalá, o sea, hay un problema que yo estoy viendo en las facultades de economía y es que no se enseña historia, o menos historiografía universal económica, de porque es que la gente da por sentado muchas cosas, cree que nosotros siempre hemos vivido en con el Estado moderno actual, cuando esta es una invención reciente del siglo XIX, para finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que hemos sido, que nosotros manejamos un mismo modelo económico. Sí. Entonces, estas cosas son necesarias tener porque así uno se da dando cuenta de la evolución que hemos tenido. Y fíjate una cosa, yo creo que esto es lo que también tiene un problema mucho que son de la tendencia liberal. Entiéndase por liberal esa corriente que es la dominante. Entonces, creen que el capitalismo siempre ha existido, creen, no, en serio, yo me por internet, porque más que todo por internet, yo me he topado con gente que piensa que el capitalismo es de toda la vida. Bueno, para uno es toda la vida porque uno nació aquí, pero históricamente el capitalismo es muy reciente comparado con otros sistemas económicos. Si Entonces, eso es enseñan la importante historia real, creo que el argumento del hombre comerciante o homo económico se les cae al piso, entonces creo que no lo enseñarían nunca. y no tanto eso, compadre, dejaría de hablar tanta paja, porque es que si hablan paja, no joda, no, en serio, hablan demasiada paja. Entonces, y, y, y ese hombre económico racional, que con decir hombre económico, o sea, ya tengo problemas. Entonces, ¿cuántas clases de hombre hay? O sea, y racional. Y entonces yo me pregunto, no joda. Si las personas son racionales, entonces mi hermana no es persona, porque ella cuando va de compras se gasta toda la plata. Entonces, racional no es. No, en serio. Entonces, esos son los tópicos. Es que yo no entiendo tampoco es que por qué seguimos dando unos tópicos del siglo XIX. O sea, no joder, estamos en el siglo XX, estamos todavía en el siglo XXI. Esa gente, esa gente de por allá, esos ingleses de por allá, ¿sabes? No tenían vida sexual activa. Dudo mucho que tendría una vida sexual activa, porque si fueran así, no diría tantas estupideces. Pero es eso, pero como que es más rápido los recubrimientos que la actualización de los pénsul, como que sí. Entonces son esas cosas. Entonces lo importante y eso es lo que me gusta de este libro que estoy analizando yo,
que antes de hablarte y explicarte el sistema actual, no, este es el sistema capitalista que está conformado por pa, y A, B, C, D. No, primero te enseña la historia de cómo nos... Porque la historia está dividida en dos descubrimientos fundamentales, el descubrimiento del fuego y de la agricultura. Porque gracias al fuego es que pudimos cambiar, modificar nuestro entorno. Y gracias a la agricultura es que sentamos la base de la sociedad, ya que nos pudimos asentar como personas y pasamos de una vida nueva a una vida sedentaria y creamos las primeras aldeas, ciudades, etcétera. Entonces, es interesante este libro. Tengo una expectativa bastante interesante con respecto a este libro y la idea es seguir dándole hasta acabarlo. Sí, digo lo mismo, la verdad está muy bueno y muy revelador, pues toda la información que nos brinda para poder desenmascarar a estos liberales que tienen un mundo de fantasías y piensan que el hombre toda la vida ha sido un hombre económico, que siempre ha tenido la misma visión del mundo y no es así.